tal? Damos gracias a Dios por este día. Les enviamos un saludo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo Clavería en la Ciudad de México. El día de hoy pues hemos alabado a nuestro amado Dios, dándole toda la gloria a Él. Y bueno, hoy vamos a tener una consideración. Quiero que consideremos esta palabra que puede venir a trastocar un poco acerca de las cosas que hemos aprendido, de doctrina, de todo. Es importante que sepamos probarnos a nosotros mismos en nuestras convicciones y en el caminar de Dios, en este camino de la salvación. Y he llamado camino de la salvación porque es un recorrido. Tenemos esa idea de que cruzamos una línea, ¿verdad? De las tinieblas a la luz y ya somos salvos. Pero hoy vamos a hablar de un camino, de un proceso, de un trayecto para completar esa salvación. No es nada más así tan simple, así lo hemos concebido, pero he visto a través de este estudio algunas consideraciones que debemos de tomar, que finalmente Dios nos revela a través de su palabra y de acuerdo a la relación personal que tenemos con nuestro Dios, ir caminando en este camino de salvación que nos lleva a su presencia gloriosa durante toda nuestra vida. Es decir, que Dios nos salvó en el momento en el que nosotros hicimos una confesión de fe para recibir a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. En ese momento comenzó nuestra salvación, pero continúa y llegaremos a completar esa salvación que sabemos que tiene diferentes aspectos a cubrir. Bueno, Jesús es nuestro Salvador y hemos estado hablando acerca de ese nombre. Ese nombre tiene el G de Jehová y el Sus de salvación. Entonces, ese nombre quiere decir que Jehová salva. Jehová salva. Como el nombre de Yeshua, cuyo significado es el Salvador, entonces Dios es nuestro Salvador. Y habría que pensar de qué nos salva Jesús. ¿De qué nos salva? ¿De qué nos salva? ¿Alguien sabe de qué nos salva? ¿De qué? De la ira de Dios, ¿verdad? De la ira de Dios en contra del juicio, en contra del pecado. El juicio de Dios hacia nuestro pecado, ¿sí? Entonces somos salvos de esa ira, de ese enojo, de ese juicio que Dios tiene en contra del pecado para destrucción. Entonces es algo impresionante, algo por lo cual nosotros debemos de vivir con ese agradecimiento y además ese temor de saber, ahora sí, de la que nos salvamos, la que nos salvó el Señor, ¿no? Nos salva de muchas cosas, por supuesto, de nuestros miedos, nos salva de ir al infierno, nos libra de nuestros pecados. Salvar, también esta palabra de salvación tiene que ver con rescate, tiene que ver con hacer algo que ya no sirve, algo inútil, volverlo a ser útil, algo que se ha echado a perder, o sea, cuando hemos echado a perder nuestra vida por nuestras malas decisiones, el Señor viene y nos salva y hace todas las cosas nuevas de aquello que no servía, de aquello que ya estaba echado a perder, porque también así tiene que ver con eso,
aquello que perdió el propósito para el cual fue hecho. Es decir, que nos vuelve a ser útiles para Dios. Es hacer algo útil de la basura. Hoy conocemos mucho eso de reciclar, ¿verdad? Algo que ya nos sirve y lo vamos a hacer que funcione, y lo vamos a usar a hacer bueno, lo vamos a hacer que sirva. Nos salva de nuestros pecados y nos sigue salvando de nuestros pecados porque seguimos siendo pecadores. Entonces esta salvación sigue teniendo un trayecto, sigue siendo un camino de salvación. Y entonces vamos a llegar a ese final también donde se encuentra la salvación total de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, que va a ser lo último que va a ser redimido, ¿no? Esto es lo que el apóstol Pablo hizo con el siervo Filemón. Si nos acordamos del libro de Filemón, de la carta a Filemón, donde Onésimo fue un siervo ya inútil para Filemón, y que entonces el apóstol Pablo, al compartirle del camino de Dios, entonces lo volvió a ser útil. Lo dice en Filemón 10, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Este siervo se había escapado de su amo, se había ido y ya era un siervo inútil. Entonces, al encontrarse con Pablo en las prisiones, ahí estaba, pues algo malo también tuvo que haber hecho para estar ahí en las prisiones, y ahí entonces conoció del camino de Dios. Ahí fue engendrado espiritualmente a través de Pablo, y entonces al convertirse, al ser una nueva persona, entonces se volvió a ser útil y lo volvió a enviar con su antiguo amo. También tiene que ver esto de ser inútil con ser como la comida perecedera, ¿no? Algo que es bueno, pero que ya tiene caducidad, que ya se echó a perder, que ya no sirve. ¿Qué hacemos con esa comida? O sea, pues fue buena en su tiempo y en su momento, pero a lo mejor no la consumimos en el momento preciso y la dejamos que se echara a perder. ¿Y qué vamos a hacer con eso? O sea, si la comemos nos va a hacer daño. Entonces la desechamos, ¿verdad? La tiramos a la basura. Bueno, pues también hay un basurero que se llama Jena, que viene del hebreo Gai Hinnom, que es un desfiladero o un barranco de Hinnom, que estaba en las afueras de Jerusalén, porque pues no había sistema así de cañería y de todo eso. Entonces ahí es donde se iba a tirar todos los desechos, toda la basura, y ahí se quemaba. Entonces ahí todavía hay un Jena para todo aquello que no sirve, para que todo aquello que se ha echado a perder, para todo aquello que no ha cumplido el propósito por el cual fue hecho. Ahí hay un basurero, y ese basurero es el barranco de Hinnom. Y bueno, pues ahí van a dar todos los que no cumplen el propósito de Dios por el cual fueron creados. La salvación entonces es un proceso que toma tiempo. Nosotros decimos que ya somos salvos. Sí, iniciamos nuestra salvación, pero tiene diferentes etapas, diferentes eventos que nos van llevando al cumplimiento o a la continuación o a completar esa salvación de alguna manera. La Biblia nos habla de un camino de salvación, lo cual implica esto, que hay un destino y que hay un trayecto por el cual tenemos que pasar.
En Hechos 9:2 nos dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, esto es Pablo antes de ser cristiano, al fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y se le llamaba camino, los trajese presos a Jerusalén. En Filipenses 12:2 nos dice, así es que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Entonces no es nada más un hecho que ocurrió, sí es un hecho que ocurrió, por supuesto, hemos sido salvados, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, pero hay que cuidar con temor y temblor esa salvación, hay que vigilar nuestros pasos por este camino de salvación. También en Mateo 10:22 nos dice que por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvado, será salvo. Entonces nos está hablando, y lo vemos también en Apocalipsis con las iglesias a las que habló el Espíritu de Dios, como al final siempre decía, el que sea fiel hasta el final, el que resista hasta el final, el que llegue hasta el final, porque si no, entonces pues ya somos salvos, entonces pues ya, que Dios haga su obra y Él nos perfeccione, y ya dejamos que sea Dios y que haga todas las cosas. Sabemos que somos colaboradores con Cristo de esto. Entonces, cada día tomamos decisiones, cada día vivimos de acuerdo a lo que Dios nos manda. Cada día estamos colaborando con Dios para este camino, en este camino de salvación. Sabemos que la salvación implica varias cosas. La justificación, que es con la cual comenzamos el camino de salvación, esta justificación que donde Dios ya, ¿verdad?, quita todos nuestros pecados y comenzamos una nueva vida. Pero no quedan ahí las cosas, sino que también tiene que ver con santificación, y este es el proceso en el cual vivimos despojándonos cada día del pecado, despojándonos, dándonos cuenta, ¿verdad?, aprendiendo de la palabra de Dios para que sepamos qué es lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Y cada día, y esto no se termina hasta que se acaba, hasta que el Señor nos llame a su presencia o que venga por nosotros. Entonces es en ese caminar. También tiene que ver con la glorificación con la resurrección de nuestros cuerpos o la transformación de nuestros cuerpos, lo que ocurra primero. Entonces seremos glorificados a la imagen de nuestro Señor, vamos a tener un cuerpo glorificado, y esto, bueno, pues es lo último que se va a dar, ¿verdad? Lo último que será vencida la muerte en la resurrección, pero tenemos que llegar a ese tiempo, a ese momento. Sabemos que Martín Lutero enfatizó mucho la justificación, pero no dejemos de lado los otros elementos que conforman la salvación, que no nos quedemos con que ya soy salvo y pues ya, ahora sí que ya puedo seguir mi vida, ¿no? Puedo seguir mi vida, porque sí, sabemos, caemos en nuevamente, ¿no?, en la controversia de que si se pierde o no se pierde la salvación. Y bueno, nosotros creemos en la gracia de Dios y creemos que no se pierde la salvación. Sin embargo, quiero que consideremos estos aspectos para que no vivamos negligentemente con respecto a la salvación tan grande que nos ha sido otorgada, para lo cual entonces vemos que hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. Todo es un proceso, es un camino de salvación. En Romanos 3:11 dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros, de que despierten del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando hemos creído.
entonces estamos más cerca de ese cumplimiento de la salvación completa, ¿no? En 1 de Pedro 1:5 nos dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto nos está hablando ya de que ese camino ya se cumplió, que ya fuimos justificados, que ya fuimos santificados en este proceso y que ya vamos a ser glorificados. Esa es la manifestación en el tiempo postrero. Un ejemplo muy clásico de este camino de salvación fue escrito en un libro que escribió John Bunyan, que se llama El proceso del peregrino. Lo he mencionado en otras ocasiones porque es el segundo libro más vendido en todo el mundo. Y nos habla, aquí lo escribió este hombre en la prisión y tuvo una revelación impresionante. Es un libro muy, muy importante para el cristianismo también porque refleja mucho este caminar en Cristo desde la conversión, desde soltar ese fardo tan pesado de pecados en la cruz, y que todo es un proceso y que se pasa por diferentes etapas, por diferentes lugares, por diferentes momentos en los que hay grandes tentaciones, en los que hay caídas, en los que suceden muchas cosas a lo largo de nuestro caminar en Cristo. Y bueno, pues este libro nos muestra ese cristianismo y ese camino a recorrer. Y lo más tremendo, lo más impactante es que al ir llegando a la ciudad de Dios, donde se encuentra ya el amado, donde van a encontrarse con Dios, con el Señor Jesucristo, dice esta frase, ya a la vista de la entrada. Dice, un clásico ejemplo, dice: entonces vi que desde las mismas puertas del cielo partía un camino hacia el infierno. Y uno de sus acompañantes a lo largo de este camino, pues en ese momento se desvió. Y pues esto nos hace pensar que debemos de ser vigilantes en nuestro caminar, en esos pasos que vamos dando, porque si bien es cierto, nosotros creemos que un cristiano verdadero es fiel hasta el final, y Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestras fallas, y sabe que somos polvo, y nos salva y nos libra de muchas cosas. Pero yo creo que es importante que sí cuidemos con temor y con temblor esta salvación tan grande, que en todo momento tengamos la disposición de nuestro corazón para arrepentirnos, porque seguimos pecando, porque seguimos fallando. Y yo creo que Dios conoce todo eso y Él nos libra. Necesitamos ver cuáles son estos pasos en el camino. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo? Tenemos que reconocer que hemos tenido fallas y tropiezos en nuestro caminar con Cristo, que tienen que ver muchas veces con esos fundamentos, con esos inicios. Si no están completos, si nada más tenemos una parte, pues es como un automóvil, ¿no? De 4 cilindros que nada más le funcionan 3, o nada más 2, o nada más 1, y a lo mejor va, pues, con mucha, forzándose, pero no está fluyendo, no está andando con esa ligereza, ¿no? Con esa fuerza
que se necesita para caminar en el Señor. Entonces, por eso es importante que veamos estos primeros pasos en el camino. Vamos a ver, por ejemplo, en Hechos 2, vemos en la predicación del apóstol Pedro que hizo inmediatamente de recibir el Espíritu Santo, como aquí se establecen estos puntos muy importantes al inicio. Cuando él estaba hablando y estaba diciendo que ustedes mataron al Señor Jesucristo, hicieron esto, ¿qué dijeron todas esas personas? ¿Qué dijeron? ¿Y qué haremos cuando tuvieron esa revelación o cuando fueron redargüidos por el Espíritu Santo de sus pecados? ¿Qué dijeron? ¿Y ahora qué hacemos? O sea, nosotros hemos tenido esa actitud de darnos cuenta de que nuestros ojos hayan sido abiertos y hayamos recibido la revelación de lo que hemos hecho, en nuestra vida y de lo que hemos hecho con nuestro Señor Jesucristo. Si nos hemos identificado y hemos reconocido que fuimos nosotros los que lo crucificamos, que fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Lo hemos sentido realmente? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí vemos entonces esos fundamentos. Primero, esa revelación, el darse cuenta. Eso es muy importante, en creer en ese sacrificio, en creer en Jesucristo. Primeramente, arrepentirnos. Aquí nos dice Pedro: arrepiéntanse. ¿Nos hemos arrepentido verdaderamente? Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y ya. ¿O nos hemos verdaderamente arrepentido? ¿Nos ha dolido? ¿Nos ha dolido lo que le hemos hecho al Señor? ¿Nos ha dolido realmente? ¿Nos hemos arrepentido? ¿Qué es arrepentirse? Vamos en un camino y estamos haciendo determinada cosa. Es dar completamente la vuelta. Dar completamente la vuelta. Y nunca más. O sea, no podemos estar pecando y arrepintiéndonos. Pecando y arrepintiéndonos. Es más, en este caminar, muchas veces me llego a acordar de algún pecado, no sé, de mi juventud, de mi infancia, y en ese momento necesito arrepentirme. Porque si ha venido a mi memoria, no es para decir: ya, o sea, ya todos mis pecados fueron perdonados, mucha, sino que verdaderamente piense yo en ello, verdaderamente piense en el dolor que le infligió a mi Señor Jesucristo ahí en la cruz, ese pecado mío, para que yo pueda recibir ese perdón. Ahí está el perdón, pero hay que saberlo recibir. Entonces, necesitamos arrepentirnos. Eso es lo primero que debemos hacer. Número 2, creer en la obra de Jesucristo. Y entonces sí, hacerla nuestra. Entonces sí, pedirle al Señor: ahora reconozco mis pecados, reconozco este pecado específicamente, Señor, perdóname este pecado. Creo que tú moriste por mí, que tú sufriste esos latigazos por mi causa. Así que creer, tener esa fe en la obra de Jesús para que sea pagado nuestro pecado ahí en la cruz. Número 3, ser bautizado en agua. El bautismo, dice: el que crea y sea bautizado se salvará. Quiere decir que es también uno de los pilares para que esta salvación sea
completada. Entonces, el bautismo es muy importante porque dice que el que no crea será condenado. El bautismo es un mandamiento, lo hemos hablado, y es importante que nos bauticemos. Es una identificación con nuestro Señor Jesucristo para que muramos al pecado y resucitemos a una nueva vida. Es muy, muy importante que seamos lavados. Ahí van a ser lavados nuestros pecados y vamos a resucitar limpios. No podemos andar todavía con nuestros traje todo sucio, ¿verdad? Y diciendo que somos cristianos, que creemos en Cristo, que somos justificados y que somos salvos, si todavía andamos con vestiduras sucias. Sabemos que es una representación, pero cuando lo haces, es una realidad en nuestra vida. Y número 4, recibir también el bautismo del Espíritu Santo. Es muy importante porque es el que nos va a dar el denuedo, la fuerza. Vamos a ser capaces de transmitir este mensaje, de hablar a otros acerca de nuestro Señor. Y bueno, vamos a ver cómo fueron nacidos de nuevo los primeros cristianos. Nosotros decimos que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. Yo creo que lo decimos así porque no tenemos mucho conocimiento, o cuando venimos de una religión, o de una religión así tradicional, no se conoce mucho acerca del Espíritu Santo. Cuando nosotros íbamos a las iglesias o a los templos, veíamos la representación del Espíritu Santo como una palomita, nada más. Pero realmente el Espíritu Santo es una manifestación de Dios, es la tercera persona de la Trinidad y es Dios. Entonces, cuando nosotros le decimos a las personas que reciban a Jesús, es porque es algo pues más familiar, ¿no? Más conocido al Señor Jesús, pero en realidad recibimos el Espíritu Santo, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre. Él está en el cielo con Dios. Y Él, cuando se fue, dijo que iba a enviar al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Entonces, nosotros recibimos al Espíritu Santo y eso es algo que nos llena, que nos capacita y que constantemente debemos de pedir ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos 9:2 nos dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó, y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después. O sea, el Señor Jesucristo es el que bautiza en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. No está sobre nosotros, no está alrededor de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos sido regenerados en nuestro espíritu, cuando Dios nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, cuando somos una nueva criatura, iniciamos nuestra justificación y empezamos a caminar en el camino de la salvación, el cual debemos de cuidar con temor y temblor, el no ser negligentes. Yo creo que esto es algo muy importante porque pues actualmente casi no se habla de pecado, casi no se habla de estas cosas, y pues porque tenemos muchas necesidades y
y pues hablamos de lo que necesitamos en lo natural, en lo material muchas veces, pero ¿qué estamos haciendo en nuestro caminar con Dios? Yo creo que ha sido pues muy maravilloso regresar a estos fundamentos y entonces revisar nuestro camino, revisar cómo hemos caminado y cómo estamos caminando y qué es lo que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, pues que esto nos sirva para meditar. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, y pues mi Dios bendito, yo creo que en muchas cosas hemos dejado de lado o hemos pues tomado ya como algo hecho, Señor, algo que necesitamos reconocer cada día de nuestra vida, que esta salvación, el precio que se ha pagado, mi Dios, para nuestra salvación, el sacrificio de Jesús. Padre, queremos ser obedientes en aquello que tú nos digas. Queremos, Señor, ser limpios de nuestros pecados y tomar el paso de fe, Señor, para bautizarnos en agua, Señor, y que seamos bautizados por nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu, para que vivamos en Él, Señor, y para que cada día de nuestra vida tomemos pasos de fe, Señor, tomemos decisiones que nos lleven, Señor, a esta salvación, que será manifestada gloriosamente, Señor, en el postrer día. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias por acompañarnos y pues vamos a seguir con estos fundamentos, con estas, regresando a los principios de nuestro caminar cristiano. Pues muchas gracias, besitos. Hasta luego.